capítulo 2, versículo 42, escuchen muy atentamente, está hablando de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Ya la iglesia en el Nuevo Testamento no persevera en la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, sino que hubo un cambio. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablar un poco de lo que es la hermenéutica. ¿Sí? Ahora, usted tiene que diferenciar, y hermenéuticamente lo vamos a tratar de hacer, entre lo que es doctrina para la iglesia, aquello que la iglesia debe buscar cumplir, ¿sí? Para agradar a Dios, y aquello que es costumbre en la iglesia, que obviamente va a existir por una cuestión de educación, por una cuestión de formación personal de cada uno, por una cuestión de historia de la iglesia también, ¿sí? Pero obviamente hay que hacer una diferencia para no condenar a aquellos hermanos que guardan diferentes costumbres. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿sí? Arrancamos un poquito fuerte. Deuteronomio capítulo 22, verso 5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Sí? Es el único pasaje que podemos ver literalmente que se le prohíbe a la mujer usar ropa de hombre y se le prohíbe al hombre usar ropa de mujer. Ahora, para entrar un poquito más en contexto, aquí no se está prohibiendo usar una remera o esto o lo que se está hablando contextualmente es de transvestirse. ¿Sí? En esa época era muy llamativo y muy diferenciada la vestimenta de la mujer con la del hombre. Lo que va a estar diciendo es: no se transvistan, no se pongan ni se vistan como mujer si son hombres y viceversa. ¿Sí? El mismo capítulo, el versículo 12, dice al hombre: te harás flecos en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. Esto pertenece a la ley de Moisés. Hoy en día, algunas iglesias tienen por costumbre que la mujer use pollera. Es una costumbre respetable, ¿sí? Pero no deja de ser costumbre. Si yo me voy a basar en este versículo para que la mujer use pollera, tengo que también cumplir con el manto, ¿verdad? Con los 4 flecos, y así también cumplir con toda la ley. Entonces, obviamente, tenemos que diferenciar costumbre de doctrina. Esperen que termine el encuentro que está acá al lado y seguimos. Para que se dé una idea, estas cosas, si no las entendemos, tienden a dividir. ¿Sí? De hecho, hoy muchos creen que la mujer se usa porque si no usa pollera se va al infierno, o muchos creen que la mujer usando pollera se va a ir al cielo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es cuestión de aclarar algunas cosas. ¿Qué significa costumbre? Para que tengan en cuenta. Ustedes tienen una definición en el módulo, yo les voy a leer otra, pero básicamente es lo mismo. Es forma de hacer las cosas, escuchen bien, forma de hacer las cosas sin reflexionar base y contenido. ¿Verdad? Hábito y tendencia adquirida por la práctica frecuente. ¿Qué significa entonces una costumbre? Algo que hago repetitivamente porque me la dijeron, me la enseñaron o la vi en otros, sin reflexionar, es decir, sin entender la base y el contenido. No sé para qué es, no sé por qué es, pero yo lo practico. Entonces es una costumbre. Todos quizás tengamos costumbres, de hecho ahora en un rato voy a hablar del mate, ¿sí? Todos quizás tengamos costumbres, no sabemos ni de dónde viene ni por qué lo hacemos, pero es una costumbre, ¿no? Forma parte de la cultura o la tradición. Ahora, obviamente usted me dirá, hay costumbres y costumbres, ¿no? Por eso la iglesia tampoco puede dejar entrar cualquier costumbre, ¿verdad? En sus 4 paredes, ahora lo vamos a especificar. Pero, por ejemplo, miren lo que dice Pablo, o lo que le pasaba a Pablo en el capítulo 18, versículo 18 de Hechos. Escuchen bien, para ir diferenciando costumbre de doctrina. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bien. ¿Usted ve en algún lugar del Nuevo Testamento, en alguna carta de la iglesia, que Pablo le pida y le diga a la iglesia que se tienen que rapar la cabeza? No hay un mandato doctrinal en donde la iglesia tenga que raparse la cabeza, sobre todo los hombres. Para la mujer sería más duro, ¿no?
Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué está haciendo Pablo? Está tratando de hacer algo que tiene que ver con su cultura de judíos, en donde existían los votos a Dios. De hecho, ese es el voto nazareno, ¿no? El voto donde se tapaba la cabeza el hombre. Pablo se lo rapa como una cuestión de cultura, una cuestión de costumbre. A veces se guardaban estos ritos para poder caer en simpatía con los mismos judíos y poder predicarles el Evangelio. Pero acá vemos una costumbre hecha por Pablo que no se impone a la iglesia en sí. Es una costumbre y un acto personal que Pablo no va a imponer a la iglesia. Imagínense que yo me rapo, vengo acá y les digo que los que no se raparon están en pecado. ¿Puedo hacer yo eso? Muchas veces pasa. Lo podemos trasladar a la ropa, lo podemos trasladar a la pintura que usemos, lo podemos trasladar a los instrumentos. Algunos me entenderán que tiene bastante tiempo en el Señor. Algunos instrumentos eléctricos, sobre todo, eran del diablo, por ejemplo, antes, etcétera, etcétera. La batería, sobre todo, ¿no? La batería era condenada prácticamente, ¿no? Entonces digo, cuando no entendemos la diferencia entre costumbre y doctrina, hay este tipo de lucha entre nosotros, ¿no? Romanos capítulo 14 habla de los débiles en la fe, Pablo hablando. Voy a leer algunas cosas, así las tenemos en cuenta, pero miren lo que dice Pablo. Reciban al débil en la fe, pero no para pelearse sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come, escuchen bien, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Uno, dice el 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual en todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Usted dirá, ¿de qué está hablando? ¿Cómo? ¿No como? ¿Día? ¿No día? Bueno, la iglesia romana está formada por gentiles romanos y por judíos. Los judíos en sí mismos todavía tenían muchos problemas con aceptar las comidas que generalmente se conocían como comidas inmundas en el judaísmo. Aquellos animales excéntricos, aquellos animales impuros, etcétera, etcétera. Pero los romanos se comían de todo. No le digo que se comían un perro, pero pegaban el palo. No hacían diferencia con la comida, no tenían problema con la comida. Entonces cuando se juntaban a comer en la iglesia, imagínense lo que era. Porque uno comía esto, el otro para el otro era inmundo, para el otro no se podía. Entonces, ¿qué empezaban a hacer? Se empezaban a condenar, se empezaban a despreciar. Algunos se creían superiores a otros. Y Pablo les tiene que hablar de esto. También los judíos cristianos todavía guardaban aquellos días, hacían diferencia. Por ejemplo, para los judíos de aquel tiempo era muy difícil desprenderse del sabbat, del día de reposo. Entonces ellos dedicaban el sábado al Señor. Pero los romanos les daba igual, lunes, martes, domingo, etcétera, etcétera. Y la iglesia tenía estas luchas entre lo que es doctrina y lo que es costumbre. Entonces, ¿qué es costumbre y qué es doctrina? Bueno, la doctrina es lo que claramente está establecido en las cartas apostólicas dirigidas a la iglesia. Y las costumbres son aquellas cosas que no están claramente establecidas, pero que uno en la práctica eclesiástica y personal lleva a cabo, ¿sí? Que también pueden tener trasfondos del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, sin entrar en lo místico, porque claramente ellos eran judíos. Hoy traer costumbres no tenemos nada que ver, pero sí tenemos costumbres argentas, por así decirlo, o costumbres que tienen que ver con la tradición de la iglesia. Ahora digo, ¿cuál es la solución para esto? Interpretar qué es doctrina, qué es costumbre y vivir en paz, o matarnos entre nosotros. ¿Qué es lo que propone Pablo en Romanos? Respeto, amor, ¿sí? Ponerse en el lugar del otro, no despreciar al otro, respetar. Si el otro se toma la atribución de orar 3 días por semana, etcétera, etcétera, si uno tiene la costumbre de orar a la mañana, si otro acostumbra a orar a la noche, si uno suele ponerse de pie cuando se lee la palabra y el otro no, etcétera, etcétera, son costumbres que se han de respetar. Ahora, cada iglesia tiene su parte personal en cuanto a la costumbre. Si una iglesia donde se pide que se pongan de pie a la hora de leer la palabra, obviamente por respeto uno lo hace porque no tiene nada de malo. ¿Me explico? Ahora, si esa persona ejerce una enseñanza doctrinal donde cada uno que no se pone de pie se va al infierno, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque ya está convirtiendo una costumbre de la iglesia en algo doctrinal.
pecado, lo pone al mismo nivel que los mandatos del Señor. Entonces lo que pasaba en Romanos era esto. Algunos seguían guardando el sábado, otros no. Algunos se abstenían de comer ciertas cosas y otros no. Ha pasado en la iglesia, por ejemplo, con la morcilla. Hasta el día de hoy, la batalla de la morcilla, ¿se puede comer morcilla? No se puede, es sangre, no es sangre. ¿Qué pasaje usamos? Casi todos van a Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Ya hemos visto en la historia de la iglesia que fue un tratado entre la iglesia primitiva que luego se rompió. Vemos en 1 Corintios 10:25, donde Pablo dice de todo lo que venga a la carnicería, coman sin motivo de conciencia. Pero el mismo Pablo en 1 Corintios 8, 9 y 10 toca esos temas, y en un momento, en el capítulo 8, él dice: pero si es de tropiezo un hermano, no comeré carne jamás. Entonces, la doctrina también tiene que ver con esto, con respetar al otro y no hacerle de tropiezo al otro. Es mejor morir, es mejor respetar, ¿sí?, que imponerme delante de otro. Y hay algo muy gracioso en Romanos 14. El débil en la fe, ¿quién es? Siempre es el otro. Claro, siempre es el otro el débil en la fe. Para el que come, el débil en la fe, el que no come. Para el que no come, el débil en la fe, ¿quién es? El que come. Lo más chistoso de esto es que para usted siempre el débil en la fe va a ser el otro. ¿Sí? Pero o sea, el otro, sí, tiene el respeto que tiene que estar, porque ya es algo doctrinal. Por eso estamos leyendo Romanos 14, carta dirigida a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando la costumbre trasciende, ¿no?, y se pasa la raya de lo que es costumbre tradicional y pasa a ser una especie de poder? ¿Cómo poder? Bueno, esto se llama misticismo, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 15 de Mateo, verso 2, ¿qué dice Ubaldo? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bien, uno de los enojos que tuvieron los tradicionalistas o los fariseos en la época de Jesús fue, como relata Mateo 15, en una escena donde los discípulos volvieron con Jesús y a la hora de comer no se lavaron las manos. ¿Usted se lava las manos para comer, no? A veces. Bueno, no importa. Es una costumbre higiénica. Tiene que ver con, ¿sí?, lavarse las manos por el tema de las bacterias. Pero en la época de Jesús, los ancianos enseñaban, tradicionalmente, porque no hay texto bíblico, que lavarse repetitivamente las manos, ¿sí?, generaba una limpieza y una purificación interior. Entonces, como los discípulos no se lavaron las manos, ¿qué hicieron estos? Los condenaron. ¿Por qué? Porque le atribuían un poder espiritual a estas prácticas. ¿Sí? Es lo mismo que usted, no sé, tenga la costumbre de sentarse en esta silla, porque cuando usted se sienta en esta silla, la santifica, o se santifica usted, ¿no? Entonces estas cosas, de a poquito a veces han entrado a la iglesia, ¿no? Hay algunas iglesias que sostienen que aquí hay una línea, ¿no?, y que de este lado usted no puede pisar, sino es como el ungido, porque aquí hay siempre poder, o darle el poder espiritual a la batería. Antes era el infierno, bueno, ahora es celestial, porque el espíritu sale, etcétera, etcétera. Entonces atribuimos poderes espirituales a prácticas que son costumbres. ¿Sí? Esto pasó mucho en la época de la Iglesia Católica, donde el poder estaba en el agua bendita, donde el poder estaba en el manto, donde el poder estaba en la estatua. El poder está en la tradición, el poder está en la práctica que yo voy a hacer. Esa práctica que yo voy a hacer me santifica, me purifica, me salva. Eso es otra cosa. Bueno, esto se llama misticismo, está mezclado con el legalismo, y tiene que ver con que no se entiende que la salvación, la santificación y la justificación sigue siendo por la fe en Cristo y no por algo que yo haga. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué fue el problema? ¿Cuál fue el problema de Jesús con este mensaje? ¿Qué dice el versículo 7 en adelante? Capítulo 15. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien, hasta ahí, fuertísimo. Bien profetizó de Isaías ustedes, hipócritas, dice. Tremendo. Hablan mucho de mí, pero su corazón está lejos. ¿Por qué están lejos del Señor? Porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. ¿Saben qué significa eso? Dejar la ley de Dios a un lado y comenzar a enseñar cosas propias, ideas propias, métodos propios. ¿De dónde sacaron que lavarse las manos era santificarse? Y Jesús se enfrentó a ellos. Y ese día hubo una división. Se enojaron con Jesús, se ofendieron.
Porque Jesús ese día, ¿sabe qué dijo? Lo que contamina al hombre es lo que sale de él, no lo de afuera. Haciendo alusión a lavarse las manos. ¿Cómo es esto que se limpian por afuera? Si el problema del pecado está dentro del hombre. Y cuando los discípulos le dijeron, ¿saben qué pasó con ellos? Se ofendieron. Jesús les dijo, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro, ambos caerán en el hoyo. Toda planta, dijo Jesús, escuche bien, porque esto es una promesa para nosotros. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Saben qué quiere decir eso? Que si en un hijo de Dios se arraiga, se siembra una costumbre a tal punto que llega al nivel de algo doctrinal, el Padre tarde o temprano la arranca. Tarde o temprano el Espíritu nos corrige, tarde o temprano el Espíritu nos guía a la verdad. Amén. Es una promesa de Jesús. ¿Sí? Ahora, hay algo en la Biblia que también se llama el hebraísmo, primera de Timoteo capítulo 1, verso 9 al 10. No se preocupe si no me puede seguir o no entiende mucho, tiene el módulo ya, lo puede leer desde aquí, ¿sí? ¿Qué es el hebraísmo? El hebraísmo es algo que se usaba a la hora de escribir y hay que tener en cuenta este estudio importante para no malinterpretar los dichos bíblicos, como vamos a ver, por ejemplo, en Juan 6, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 1, 9 y 10, escuchen. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Volver a leer el primer versículo, escuchen bien. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Hasta ahí. Cuando la Biblia, después de una negativa, aplica la palabra sino, estamos hablando de un hebraísmo. Lo que quiere decir es no tanto esto, sino más bien aquello. Porque la ley también fue dada para los justos, pero si hacemos un equilibrio bíblico, justos en la Biblia en realidad no hay. La justificación es por la fe. A lo sumo Dios se atrevía a llamar justos a aquellos que encontraba en verdad en obediencia, ¿verdad? Pero en realidad todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 13. ¿Sí? Entonces lo que ahí dice es la ley fue dada no solo para los justos, sino también para, y ahí da la lista de todos los demás pecados, ¿no? Tenemos otro ejemplo, ahí mismo, en 1 Timoteo capítulo 5, 23, si podés leerlo más, ya le das ahí, capítulo 5, verso 23. Este es un ejemplo un poquito más claro. Ya no bebas agua, sino usa un poco más de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Ya no bebas agua, no es una prohibición a no tomar agua nunca más. Lo que está diciendo es ya no bebas tanta agua, sino más bien usa un poco de vino, a causa de tus problemas, ¿verdad?, estomacales, tus frecuentes enfermedades. Vemos también ahí un consejo médico. Porque también está esta costumbre loca de no ir al médico, no tomar medicación, ¿verdad? Porque el Señor te tiene que sanar, etcétera, etcétera. Después ocurren así como ocurren los milagros, también ocurren los problemas y después hacerse cargo más difícil, ¿no? Pero digo, ya no bebas agua, ya no bebas tanta agua. Si no, podríamos usar ese versículo para prohibir el agua, y no es así, ¿no? Juan capítulo 6, verso 27 es un ejemplo del hebraísmo, por allá atrás de línea, muy claro, escuchen. Trabajad no por la comida que parece, sino por que la perece. comida. Trabajad no por la comida que perece, sino No por la comida que la vida eterna permanece, bien, la cual el Hijo, el hombre, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. amén. Jesús dijo, no trabajen por la comida que perece, sino más bien por la comida que nos da eternidad, ¿no? Entonces, ahí hay un hebraísmo también, porque si no aplico ahí el hebraísmo existente, parece que Jesús me está diciendo no trabajes por la comida, por el abrigo, porque en realidad eso se echa a perder. ¿Enseña la Biblia que no trabajemos? Muchos quisieran que sí, ¿no? Pero digo, ¿lo enseña o no lo enseña? Entonces lo que Jesús está diciendo es, no trabajen tanto por la comida que perece, sino más bien trabajen por la que vida eterna permanece. No se afanen, está ligado a ese mensaje.
No se afanen por lo que han de comer, lo que han de vestir, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ahí vemos cómo se aplica el legalismo, que también nos podría hacer, ¿no? Hablando un poco de la ley, por ejemplo, Levítico capítulo 19, verso 27, si lo quieren anotar, el módulo de esto no está, pero es un detalle para usar a modo de defensa para aquellos que nos instigan a guardar la ley. Levítico 19, 27, se prohíbe que el hombre se afeite. Levítico 19, 27. ¿Qué significa esto? Que Levítico sigue perteneciendo a la palabra de Dios, sigue perteneciendo a la Biblia, es un libro inspirado por Dios, pero pertenece a la ley. Y para nosotros la ley ya no está vigente. Nosotros no nos regimos por Levítico, sino nos podríamos afectar, ¿verdad? Nos regimos por la doctrina cristiana, ¿sí? Tengamos en cuenta que si queremos cumplir un punto de la ley, escuchen bien esto. Ahora, ¿se puede guardar algo de la ley, algo perteneciente al Antiguo Testamento, como una costumbre? Pareciera que sí. Mientras yo no crea que esa costumbre tiene poder, y mientras yo no crea que esa costumbre es doctrinal para la iglesia, yo la puedo guardar. No hay ningún problema. El problema es cuando yo le asemejo o le entrego algún poder a esa doctrina o a esa costumbre, y el problema es cuando yo la impongo a los demás. Cuando yo quiero cumplir la ley para ser justificado y para portarme bien delante de Dios, debo de cumplir toda la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Amén. ¿Puedes leer el que sigue? Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Amén. O sea que al circuncidarse ellos, como lo hacían no por costumbre, aunque no le hagan consejo la costumbre, aunque no lo hacían por costumbre, sino que lo hacían para justificarse delante de Dios, ¿qué le dice Pablo? Así como se circuncidaron, tienen que guardar toda la ley. No pueden guardar la parte que les gusta, la parte que no les gusta. La Biblia no es para guardar un poquito de esto, un poquito de aquello. Amén. Si estamos en Cristo, tenemos que cumplir con todo lo que tiene que ver con Cristo. Y si estás en la ley, lo mismo, tenés que cumplir con toda la ley. Por ejemplo, tenemos en la Torá 613 mandamientos, o mandamientos de hacer algo, y 365 negativos, o mandamientos de no hacer algo. ¿Quiere observar esto? Hay religiones que hasta el día de hoy las observan. Yo no se lo recomiendo. Es mejor la gracia, ¿sí? Santiago capítulo 2, verso 10, lo tenía Gustavo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Amén. O sea que yo puedo guardar o querer cumplir la ley, pero si ofendo un solo punto, soy culpable de todo. O sea, dentro de la gracia, querer guardar la ley es una especie de suicidio espiritual. Por eso era muy trágico lo que pasaba con Gálatas, por ejemplo. Por eso Pablo les escribió con tanto ímpetu. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos redimió de la maldición de tal sistema, tomando sobre sí mismo la maldición que nos acarrea nuestras malas acciones, porque dice las Escrituras, que maldito el que es colgado en un madero, y Jesús murió por nosotros colgado en un madero en forma de cruz. Tremendo. Cristo dice ahí en Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque recuerden algo, la ley es buena, pero nosotros no. Querer volver a la ley es querer volver a un misterio que lo único que remarca es que nosotros somos pecadores. En la ley no hay santidad, en la ley no hay salvación, y en la ley no hay santificación ni justificación para con Dios. En la ley lo único que hay es muerte. Querer vivir otra vez ese ministerio es negar que la gracia vino, es negar la obra redentora en la cruz. Entonces yo puedo tener costumbres, pero cuidado, que esas costumbres no me impulsen a querer guardar la ley como si estuviese en vigencia, y mucho menos imponerla adentro de la iglesia. Vuelvo a repetir, 613 mandamientos, de los cuales uno, el Levítico 19:27, es no afectarse. Si usted desecha la gracia y quiere participar de la ley, ¿verdad? No se lo aconsejamos. Romanos capítulo 13, hasta acá habíamos llegado con los versículos, ¿no? Creo que queda el último. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo
ha cumplido la ley. Bien, el versículo 7 dice, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este versículo sí es doctrina para la iglesia. Entonces yo sí puedo enseñar y no puedo decir, tengo la costumbre de no pagar los impuestos. No, bueno, eso ya no es una costumbre, es algo que está en contra de la doctrina bíblica, ¿sí? No deban nada a nadie, dice mucho, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo cumplo la ley? ¿Guardando los 600 y pico de mandamientos a rajatabla o amando a mi prójimo como a mí mismo? Amando al prójimo, ¿o no? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cumplimos la ley en el Nuevo Testamento? ¿Cómo cumplimos la ley bajo la gracia? ¿Cómo cumplimos la ley estando en Cristo? Amando. No hay otra forma, ¿sí? Y dentro de esa connotación de amar entra el respeto también por las costumbres del otro, porque eso también es amar, respetar al otro. ¿Amén? Vamos a adelantarnos un poquito. Hebreos capítulo 10, esto sí lo buscamos todos, ya vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 10, verso 22. Obviamente no voy a dar muchos ejemplos porque nos vamos a extender, pero por ejemplo voy a hablar de dos costumbres o de dos ejemplos que hoy mismo practicamos. Por ejemplo, el tema de la corbata. Muchas iglesias acostumbran el uso de la corbata, tanto en la gente que viene a la iglesia como también en aquellos que van a exponer la palabra de Dios. El argumento que usan para sostener la costumbre de la corbata es totalmente válido porque tiene que ver con vestirse para la importancia de aquello que se va a exponer. Pero no deja de ser una costumbre, ¿sí? Por supuesto en la Biblia no encontrará el uso de la corbata y tampoco se va a ir al infierno si no usa la corbata, ¿sí? Otra costumbre que tenemos y que me gusta usar de ejemplo porque nos toca a todos es el tema del mate. Y cuando hablamos de costumbres que trascienden lo que tienen o que tienen en su reputación cierto poder espiritual, está bueno entender, por ejemplo, que el mate, yo tengo escrito acá, fue adoptado por los colonizadores españoles en Sudamérica. Se llamaba la bebida de los haraganes, ya que los aborígenes estaban horas y horas tomando de este yuyo con agua caliente, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? Plantaban una planta, justamente la hierba del mate, en las tumbas de sus familiares muertos, y una vez que crecía esa planta, usaban ese yuyo para tomar el mate y así tener una especie de conexión con sus familiares muertos. Cosa que hoy nosotros, a la hora de tomar mate, no lo hacemos. O usted se conecta con su tío cuando toma mate. No lo hacemos. Entonces, no le atribuimos un poder espiritual y por ende el mate lo podemos guardar entre nosotros. Yo no puedo decir que el que toma mate se va al infierno o no, si el que toma mate está en la unción o no, porque son costumbres. Entonces, eso es lo que sirve separar costumbre de doctrina. Las costumbres que yo tenga no le puedo aplicar un poder espiritual, no le puedo sumar un poder espiritual de santificación, de justificación, etcétera, etcétera, ni tampoco las puedo imponer al otro. Hay gente que no toma mate, acéptelo. ¿Sí? No son normales. Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 26. Y al leerlo yo le pido que me siga ahí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a qué? Y a las buenas obras, no dejando de congregar. Acá está el ejemplo de mala costumbre de la Biblia. Una mala costumbre de la Biblia, por ejemplo, sería no congregarse, no tener en estima de amor y de buenas obras a aquellos que confiesan mi misma fe, a aquellos que pertenecen a la iglesia, ¿sí? No solo congregarse, estoy hablando de venir acá, estoy hablando de mantener una comunión con mis hermanos. Porque yo puedo venir acá y a usted después ni saludarlo y me voy a mi casa.
Y digo, sí, ya me congregué. No, cuidado. Congregarse tiene que ver también, no solo con escuchar la palabra y demás, sino con la comunión unos con otros. Y la Biblia lo toma como una mala costumbre, y la Biblia lo toma como algo a exhortar, algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay excusa real delante de Dios para no mantener comunión con mis hermanos. ¿Sí? Este es un ejemplo de mala costumbre, mal hábito. Entonces hay costumbres que podemos tener y hay otras costumbres que no podemos tener, porque son malas. Hay costumbres que podemos guardar siempre y cuando entendamos que no tienen ningún poder espiritual, que no tienen ningún poder de purificación. No, yo acostumbro a ponerme esta campera porque cuando me pongo la campera yo siento la emoción. No, querido, vos sentís la emoción en todo caso porque estás en la gracia, ¿sí? Entonces, cuando le atribuimos poderes a las costumbres, como hacían los tradicionalistas en Mateo 15, que se lavaban mucho las manos, ahí estamos pecando, ¿verdad? Y estamos abrazando un poquito más el misticismo, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, termino con esto, hace alusión a que la sangre de Cristo nos limpia cuando estamos en comunión con nuestros hermanos, ¿sí? Porque la sangre, como siempre digo, la sangre en sí misma no limpia, la sangre mancha. ¿Usted lava la ropa con sangre? No, ¿por qué? ¿Por qué se mancha? ¿Cuándo limpia la sangre? Cuando va a través y por dentro del cuerpo, ¿sí? Mientras tengo comunión con los hermanos, la sangre nos limpia. Eso es doctrina bíblica, ¿sí? Doctrina, para que ustedes se acuerden, doctrina es todo aquello apoyado por el Nuevo Testamento, es todo aquello dirigido a la iglesia. Estamos hablando desde Romanos a Judas antes de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro profético, así que tengan mucho cuidado al leerlo. Generalmente no es doctrina, es profecía, tiene muchas semejanzas, muchos ejemplos, etcétera, etcétera. Y el libro de los Hechos es un libro histórico, del cual se pueden sacar muchísimas enseñanzas, muchísimos principios, pero hay prácticas que se ven en el libro de los Hechos que no son doctrina para la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo se rapa la cabeza, por ejemplo, en Hechos 6, cuando eligen, Hechos 6 no, Hechos capítulo 1, cuando eligen al sucesor de Judas, echan suertes para elegir a Matías. Bueno, hoy en día en la iglesia no echamos suertes para elegir un líder, entonces mientras vamos estudiando hermenéutica nos vamos volviendo hábiles lectores de la Biblia y Dios nos va guiando a toda verdad, ¿sí? No nos confundamos, no desechemos el conocimiento para que no caigamos en tener malos hábitos o malas